Good afternoon, everybody. Welcome on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, and welcome to this hearing, which will examine and hear information and presentations relating to the murder of LGBTI persons and impunity in the Americas. We will be hearing from a group of organizations, and they include Colombia Diversa, Caribe, Afirmativo, Santa Maria Foundation, Red Lesbico, Catrachas, and Transa. The hearing will proceed by allowing the organizations to share with us their presentations. They have indicated that they will need about half an hour, and so we expect in the first half to hear from them. They're very interested in the observations and the comments of the commissioners, and then they'll respond towards the end of the session. So can I hand over to the organizations and invite you to introduce yourselves to us and the organizations you're from. Thank you very much. Buenas tardes, señoras y señores y señor comisionado y abogados de la Secretaría. En primer lugar, quisiéramos agradecer por el otorgamiento de esta audiencia. Yo voy a presentar las personas que se encuentran en esta mesa. En primer lugar, en el extremo de allá está Wilson Castañeda, que es de la organización Caribe Afirmativo. Luego está Nairobi Castillo, de República Dominicana, de la organización Transa. Luego está Marcela Sánchez, de Colombia Diversa. Luego Nancy Zúñiga, de Honduras, de la organización Catrachas. Luego Pedro Julio Pardo, de la organización Santa María Fundación. Y yo soy Luz Marina Monzón Cifuentes. Ay, perdón. E Indira Mendoza, también de Catrachas, de Honduras. Disculpe. Entonces, la metodología que proponemos y vamos a desarrollar durante este tiempo, estos 30 minutos iniciales, es la siguiente. Marcela Sánchez, de Colombia Diversa, y Nancy Zúñiga van a hacer una presentación sobre la caracterización de los homicidios y sobre las circunstancias de impunidad que rodean estos homicidios. Luego esperaremos unas preguntas de ustedes y luego al final, en los últimos 5 minutos, vamos a hacer unas peticiones a la comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecemos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos el otorgamiento de esta audiencia que esperamos contribuya al desarrollo de las actividades de promoción y protección de los derechos y libertades de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales. La presente audiencia constituye un esfuerzo de las organizaciones solicitantes por visibilizar la situación de los derechos y libertades de las personas LGBTI y buscar efectivas garantías para su ejercicio en cada uno de los países. Lo anterior en el marco de lo considerado y destacado en las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de la OEA relacionadas con derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, así como las metas de trabajo de la recién creada Unidad para los Derechos de las Lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex de la CIDH. Señoras y señores comisionados, venimos a mostrarles que, en primer lugar, a lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex nos están matando en América Latina y el Caribe en razón de nuestra orientación sexual y o identidad de género y su expresión. Y en segundo lugar, nos encontramos en absoluta indefensión por la impunidad que rodean estos crímenes. La audiencia fue solicitada por organizaciones defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTI en República Dominicana, Honduras y Colombia, a saber, Transa Siempre Amigas, Catrachas, Corporación Caribe Afirmativo, Santa María Fundación y Colombia Diversa. El objetivo de esta audiencia es presentar, describir y ejemplificar la cadena de impunidad constituida por al menos los siguientes eslabones. Primero, los homicidios son invisibles para las autoridades de los diferentes estados. Segundo, esas autoridades por lo general los asumen como crímenes u homicidios pasionales, por lo cual no se considera el móvil discriminatorio o por prejuicio.
Tercero, lo que redunda en una deficiente e insuficiente investigación. Y cuarto, de los casos que se someten a investigación, pocos son fallados y en ningún caso se aplican agravantes cuando existen por razones de prejuicio. Para el anterior efecto, presentaremos una descripción de las características de los homicidios cometidos contra las personas LGBTI, basándonos en la sistematización de nuestra información ante la ausencia de cifras oficiales consistentes, completas y detalladas. Al final de la presentación elevaremos peticiones a la CIDH de los estados y por su intermedio a los estados con el fin de que se brinden efectivas y adecuadas garantías para el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos sin discriminación de ninguna naturaleza, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Homicidios cometidos contra personas LGBTI e impunidad. Existe una falencia importante en términos de contar con mecanismos ciertos, concretos, confiables y efectivos para reconocer la dimensión y características detalladas de los homicidios ejecutados contra las personas LGBTI en la región. En ellos existe una constante institucional, la ausencia de registros o sistemas de información que incluyan un seguimiento diferenciado, completo y adecuado de las particularidades que encierran los homicidios cometidos contra esta población como un grupo diferenciado según la orientación e identidad sexual y de género. En las formas en que se comete el homicidio de las personas LGBTI pueden identificarse características que exteriorizan la intolerancia o prejuicio, que motiva la privación de la vida, entre ellos las armas utilizadas, la ubicación de las heridas sobre ciertas partes del cuerpo y de la violencia sobre el entorno. Los contextos de conflicto armado o de rupturas democráticas han demostrado expresiones claramente dirigidas contra las personas LGBTI. En relación con las mujeres trans que ejercen la prostitución, existe un contexto de mayor exposición, riesgo y vulnerabilidad. El abuso policial al que son frecuentes sometidas propicia y alienta las agresiones de agentes oficiales o de particulares, favorecidos por la impunidad de unos y otros. Ello tiene repercusiones en el mensaje que se transmite de menosprecio hacia la vida y dignidad de las mujeres trans, incrementado por la propia naturaleza del trabajo que realizan, por el lugar donde tiene lugar ese trabajo, por la visibilidad de su identidad de género que las hace objeto de mayores ataques por cualquier persona, y las condiciones de exclusión económica, educativa, de acceso a servicios públicos y de salud. Esas circunstancias se reflejan en las características identificadas en sus muertes, en lugares públicos donde realizan su trabajo o en lugares de encuentro. En algunos casos, previo al homicidio, las mujeres trans han sido víctimas de amenaza e intimidación. La visibilidad y liderazgo que ejercen quienes deciden defender los derechos y libertades de la población LGBTI ha podido asociarse a la violencia ejercida que en muchos casos ha concluido con la muerte. Obstáculos para el acceso a la justicia. La orientación sexual y las diversas manifestaciones de la identidad de género se enmarcan dentro de un contexto de discriminación social que exige el desarrollo de acciones afirmativas que generen las condiciones para la efectiva garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas LGBTI. Esto explica que dentro de los sistemas normativos internos, cada vez que se regule de manera específica lo relativo a la connotación de la discriminación como factor de mayor reproche jurídico, al evaluar la conducta de agentes estatales y particulares. Pese a la existencia de marcos normativos insuficientes, si se quiere, pero que podrían sustentar acciones afirmativas de protección y respeto de los derechos de las personas LGBTI, las prácticas institucionales no logran armonizarse para conseguir los efectos de una garantía reforzada y diferenciada, exigidas conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual tiene manifestación en la impunidad y la falta de medidas efectivas de prevención de la violencia. ¿De qué violencia estamos hablando? La que diferencia entre el llamado crimen pasional y la violencia motivada por el prejuicio por la orientación sexual y la identidad de género. Para la docente investigadora María Mercedes Gómez, la noción de prejuicio sexual supera la de homofobia, lesbo, bi o transfobia, considerada como una patología individual o miedo irracional. Asimismo, hablar de violencia por prejuicio implica hablar de sus usos, motivos y fines. El prejuicio es una racionalización o justificación de una reacción generalmente negativa. Es social, local y situado, y en ese sentido no se produce individualmente, sino que requiere un contexto y una complicidad social. El crimen pasional, por su parte, en el análisis judicial está referido a una circunstancia de alteración emocional motivada por sentimientos contrarios al odio.
En general, esta circunstancia es valorada en el proceso judicial como causal de disminución de la pena. En algunos ordenamientos se incluye dentro de las causales de disminución de pena como la figura de la ira y el intenso dolor. A ese respecto, la antropóloga Miriam Jimeno señala: la relación establecida en nuestras sociedades entre violencia y emoción lleva a juzgar de manera más benigna los actos de violencia que se cometen invocando la alteración emocional. Vale la pena recordar que cuando se juzga un crimen, lo que se juzga es la afrenta a las convicciones morales del grupo social, de manera que podemos decir que cuando se lo atenúa y disculpa, también son las incongruencias morales las que entran en juego allí. La diferencia que debe hacerse al evaluar la responsabilidad de los Estados y el cumplimiento de sus obligaciones es que cuando un homicidio se califica jurídicamente como un crimen pasional, no solo se está reduciendo la pena, se está asumiendo que se trató de una conducta individual y como tal el remedio estará dirigido a la persona involucrada en él. Mientras que cuando se reconoce, asume y califica jurídicamente el homicidio como un crimen motivado por razones de orientación sexual o identidad de género, los remedios tienen que incluir no solo la sanción penal de quien comete el crimen, sino también la implementación de un conjunto de acciones que incidan sobre la sociedad involucrada en el acto de discriminación. Si bien no necesariamente todos los homicidios de las personas LGBTI podrían estar motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, el hecho de que la orientación sexual o la identidad de género constituya una categoría sospechosa implica una carga de la prueba para el Estado y sus autoridades cuando quiera desvirtuarse la hipótesis de homicidios basados en prejuicio. La violencia ejercida contra las personas LGTBI es catalogada rápida y públicamente como crímenes pasionales por parte de fiscales, forenses, técnicos judiciales, Ministerio Público. Esta aproximación al homicidio y esta presentación de los hechos condiciona de manera grave las reales posibilidades de esclarecimiento y de acceso a la justicia, porque como ya se indicó, la trascendencia de una perspectiva de esta naturaleza no toma en cuenta que a la base de un crimen por prejuicio se encuentra un patrón social de discriminación. Esta deficiencia contribuye a mantener las condiciones que impiden el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas LGTBI. Tal y como se identificó dentro del estándar fijado, el prejuicio o predisposición sobre la hipótesis de la investigación no solo limita las posibilidades de ahondar en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las violaciones tuvieron lugar, sino que también es una forma de contribuir a la impunidad de una situación grave de falta de condiciones e incluso de indefensión en que se encuentran las personas LGTBI ante los homicidios de la cual son víctimas. De manera más dramática, quizás, según se ha expuesto, en los casos de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Una investigación prejuiciada no es una verdadera investigación. Es decir, es una negación de justicia y una violación del derecho a la verdad y la imposibilidad de conocer y prevenir los homicidios contra las personas LGTBI. Porque las investigaciones no contextualizan los homicidios dentro de patrones o constantes de ataques que ponen en riesgo a las personas. Las investigaciones por homicidios de las personas LGTBI se caracterizan por A. Insuficiencia o deficiencia en la recolección de la evidencia. B. No exhaustividad en las investigaciones. No se desarrollan todas las hipótesis de la investigación, principalmente porque se encasillan desde el inicio como crímenes pasionales, descartando sin fundamento la hipótesis de que se trate de un crimen motivado por prejuicio. La información o el dato de la orientación sexual de la víctima no se refleja en la conducción de una investigación bajo estándares de enfoque diferencial, ni en las líneas de investigación ni en las herramientas específicas o técnicas de investigación conforme al tipo de crimen. No se toma en cuenta en la investigación los contextos sociales de discriminación en que se encuentra la población a la que pertenecía la víctima. La información disponible por las organizaciones solicitantes de esta audiencia ofrecen elementos que permiten, en el marco de una indagación seria, construir contextos identificados por pautas de comportamiento social y criminal
que dirigen actos homicidas contra las personas por su orientación sexual e identidad de género. No se determinan los móviles asociados a la identidad de género o su expresión o la orientación sexual. C. Desconocimiento de características particulares de la población LGTBI y su efecto en la investigación. Esta situación tiene repercusiones en las investigaciones que se ven proyectadas en asuntos sustanciales que vulneran el derecho de acceso a la justicia. Hay inexistencia de mecanismos que garanticen el derecho a la identidad de las personas trans cuando son asesinadas. La inexistencia de mecanismos legales que faciliten la entrega de cuerpos a familiares. Inconsistencias entre el nombre legal y el identitario. Desconocimiento de la familia social, quien generalmente acude ante las autoridades ante los homicidios versus la familia biológica, que no acude. Por miedo, por temor a la estigmatización, por desconocimiento, por alejamiento de la familia, por limitaciones económicas, geográficas, de comunicación, incluso por desinterés. Pues muchas de estas familias biológicas han rechazado a sus familiares debido a su orientación sexual o su identidad de género. No se facilita la entrega de los cuerpos a familiares sociales. En conclusión, se presentan inconsistencias cuando la familia no conoce el nombre identitario de la mujer trans y este ha sido cambiado. Las mujeres trans no se sienten reconocidas por el nombre legal. Además, las autoridades no socializan a las organizaciones sociales o derechos humanos sobre los casos. Protección de la intimidad y privacidad de la víctima, familiares, testigos, amigos, que evite la revictimización. Otro punto es el acceso a la información y la investigación dentro de los procesos judiciales. Se restringe el acceso a la información sobre los casos y con ello se limita el derecho a la ciudadanía a conocer y recibir respuesta de las autoridades sobre los casos, aunque no sea parte formal dentro de las investigaciones. Como se expresó anteriormente, la estigmatización social, el miedo o la desinformación intimidan a las familias para acudir a las autoridades para reclamar que se esclarezcan los hechos. Se ha constatado que la falta de interés por los familiares en la investigación y el temor de rechazo y señalamiento social hace que los familiares, como representantes inmediatos en los procesos, desistan de la investigación con gran facilidad. La representación de los derechos de las víctimas. Como consecuencia, muy pocos casos de homicidios de las personas LGTBI cuentan con representaciones judiciales dentro de las investigaciones, sumado a que otras personas o activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos interesadas en el asunto tienen limitaciones legales para asumir dicha representación. Cuando las personas LGTBI son criminalizadas, se asume un prejuicio, una sospecha de responsabilidad, y no se les otorga tiempo suficiente para preparar su defensa, pues se demoran incluso en ser asignados los abogados públicos. Esta situación contrasta con la representación legal de los acusados que buscan estrategias fáciles y cortas para agilizar los casos de personas LGTBI. Generalmente les sugiere que se allanen a los cargos, aún sin ser culpables, siendo mucho más fácil para el abogado su trámite. Esa falencia se torna más grave cuando se une a la impunidad que caracteriza los homicidios cometidos contra la población LGTBI, porque dejan indefensión a las familias. La ausencia de participación, por las razones antes explicadas, de las víctimas, sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos en estos procesos legales no exonera responsabilidad al Estado de investigar de acuerdo a los estándares adecuados. La sanción o consecuencias jurídicas. Por lo general, los casos son archivados o los presuntos responsables absueltos. Sin embargo, cuando existe acompañamiento, asesoramiento y representación legal, se producen sentencias, incluso condenatorias. La posibilidad de darle seguimiento a la casación, donde los imputados puedan conseguir la libertad, es un factor de riesgo adicional para las defensoras de derechos humanos. Ningún caso fallado aplica mecanismos de gravación de penas cuando la motivación del homicidio es el prejuicio, aunque exista en las normas de nuestros países.
En definitiva, el conjunto de circunstancias expuestas conduce a enviar un mensaje social de tolerancia o al menos indiferencia en relación con los derechos y libertades reconocidas a todas las personas sin ninguna discriminación de razones basadas, entre otras, en la orientación sexual y la identidad de género. Todo lo anterior se traduce no solo en impunidad, sino en el peligroso mensaje social de ilegitimidad de esta población, lo que seguiría favoreciendo ataques. Este hecho es muy grave ante la ausencia de políticas consistentes, sistemáticas y generalizadas de reconocimiento, respaldo y promoción del derecho y garantías de los derechos y libertades de las personas LGTBI. Gracias. En este momento esperaríamos si la comisión tiene algunas preguntas. Bueno, quisiera un poco resumir la presentación, llamar la atención, no resumir, sino llamar la atención sobre algunos aspectos señalados por las personas que han hecho la intervención antes. El tema es que hay una discriminación basada en el sexo, en la orientación sexual, en la identidad de género. Y esa discriminación va más allá de la intolerancia social y la exclusión a la que son sometidas las personas LGBTI en la región. Esa intolerancia llega a privar de la vida a estas personas. Y esa privación de la vida de estas personas está en la absoluta impunidad. No solamente porque no se sancionan a los responsables, porque no se hacen investigaciones exhaustivas, porque no hay un interés del Estado por indagar y ahondar en las razones de discriminación que subyacen a estos asesinatos, sino que tampoco existe un interés del Estado por desarrollar políticas públicas que promuevan el reconocimiento, el respeto y la garantía de los derechos de esta población. Y eso se ve reflejado dramáticamente en las investigaciones. O sea, yo creo que la comisión está muy familiarizada porque ha construido un estándar muy sólido de acceso a la justicia, sobre los obstáculos generales del acceso a la justicia. No exhaustividad, tardía investigación, no conclusión de las investigaciones, no especialidad en los investigadores para abordar las investigaciones. Esos son estándares generales. Pero ¿qué es lo que hace más dramático que esos estándares no sean observados en el caso de la población LGBTI? Que hay circunstancias específicas que se constituyen en obstáculos adicionales al acceso a la justicia. Y me parece muy importante remarcar y llamar la atención de la comisión sobre lo que significa quién acude a la justicia en relación con la población LGBTI y particularmente de la población trans. Acude su familia social. ¿Y quién es ese muerto? No es el que aparece en la cédula. Es el que se identificó sexualmente de una manera que la sociedad no reconoce. Y eso impide seriamente el acceso a la justicia. Desde la entrega del cadáver hasta la investigación y profundización en la investigación. Entonces, creemos que es necesario que se establezcan e incorporen en ese acceso a la justicia ciertos elementos de acceso diferencial, a través de la representación. Que quien represente a estas víctimas sea su familia social, no la familia biológica, porque quizá la biológica, como lo han explicado, no es la que está interesada en que se aclare esto, por la vergüenza social, por la discriminación que proviene de la propia familia parental. Entonces, creemos que estos son temas fundamentales y específicos de acceso que son un reto para la Comisión en términos del análisis sobre los derechos de las personas LGBTI. Y esperaríamos, pues, las preguntas que nos quisieran hacer. Muchas gracias.
Thank you very much to all the organizations. At the outset, I neglected to introduce fellow Commissioner Felipe Gonzalez, as well as the Executive Secretary Emilio Alvarez y Casa, and the LGBTI unit, which many of you are familiar with, Victor Madrigal and Fanny Gomez. As you know, the Commission established a unit devoted to thinking about this and other questions relating to LGBTI persons nearly a year ago. And the Commission has received many reports of the sort which you have raised with us and expressed its grave concerns about the human rights violations, and it has in fact issued almost 20 press releases over the last year relating to homicides. I'm going to ask a couple of questions and also ask fellow Commissioner Gonzalez other questions or comments which he may have. I'm very interested in learning more, not just about the flawed investigations, but adjudication in the homicides. What happens after someone has been arrested and taken to court? Can you offer us any information on whether there are violations which take place during the course of trials? They may be related to the kind of evidence which is available or not presented. They might be related to the kinds of defenses which are permitted or not permitted. And so I'd be very grateful to learn more also about the process of adjudication. I have a question generally about crimes of passion and whether it's a useful term at all, and maybe particularly for Marcella, whether there's any value, and I think of this in the context of the crimes which you describe, but which may also apply in the case of persons who know each other, whether this is a label which can have any value in relation to homicides against LGBTI persons. And finally, to learn more about whether there are reports of murders against lesbians, and are there any characteristics to those particular crimes as well. Thank you. Commissioner Gonzalez. Gracias. Bueno, a mí me parece muy importante que se celebre esta audiencia y les agradezco sus presentaciones y su interés por traer este asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que en este sentido es muy importante que la Comisión fortalezca el trabajo que ha venido realizando en este tema, que en realidad inició solo hace unos pocos años. Y de una manera general, en este mismo sentido, y a propósito de la unidad sobre protección de los derechos del colectivo LGTBI, al que hacía mención la comisionada Robinson, yo les quisiera preguntar a ustedes qué líneas de trabajo le recomendarían ustedes a la unidad que desarrollara. Esta es una unidad que, como aquí se ha dicho, comenzó sus actividades recientemente. La idea es seguir potenciándola y en este sentido es importante escuchar desde la sociedad civil y desde el colectivo vulnerable afectado cómo consideran que deberá ser la misión de esta unidad o de la institucionalidad que se esté dando la Comisión Interamericana sobre este tema. También quería preguntarles en relación con los tres países que están aquí representados, Honduras, República Dominicana y Colombia, en relación con el trabajo de las agencias estatales. Por una parte, si existen en estos tres países alguna agencia, algún organismo estatal especializado en la protección de este colectivo, y por otra parte, si las defensorías del pueblo, allí donde existen, tienen alguna unidad o mecanismo establecido específico, más allá de que, claro, me imagino que cualquier defensoría del pueblo se va a referir a este tipo de situaciones, pero que tengan algún trabajo especializado en la materia. Gracias. And the Executive Secretary also had a few comments or questions. Gracias, Presidente.
agradecer su presencia acá. Es extraordinariamente importante. El movimiento de derechos humanos ha sido lento para atender esa agenda. Hay que así reconocerlo con vergüenza. Y en cuanto a la comunidad LGBTI, las personas LGBTI han asumido un protagonismo y han aprendido derechos humanos, se ha asumido una nueva agenda en el movimiento. Mucho celebro su presencia aquí es indicador de eso. Y me da a mí mucha esperanza, es un indicador de esperanza su presencia y su lucha. También agradecer los aportes que han hecho en los seminarios que ha realizado la comisión y en el trabajo que está haciendo la Unión LGBTI. Estoy enterado que algunos de ustedes han participado y nos han dado mucha información. Mucho lo agradezco y espero que nos den mucha más. Estamos justamente en medio de este rediseño, de este proceso. Y es bien indicativo que hay muy pocos informes en la materia. Hay algunos solos pocos informes. Entonces, sí me interesa mucho solicitarles que podamos avanzar en metodologías de registro, porque ahí sí tenemos varios problemas. También hay un fenómeno real, como ustedes han descrito en términos de la extrema violencia, los crímenes de odio contra trans y lesbianas. O sea, hay hechos dramáticos en contra de la comunidad, pero al menos por la información que yo dispongo, hay crímenes de odio excesivos, extremos, de extrema violencia. Entonces, me gustaría saber de ustedes si conocen metodologías particulares de registro, de metodología de seguimiento, que nos permita también visibilizar eso. En la comisión estamos pensando en la unidad cómo poder avanzar en la visibilización de esos fenómenos de violencia, que además reproduce criterios de revictimización y reviolencia institucional, como ustedes han descrito. No solo por un fenómeno donde muy brutalmente la autoridad dice, justificando su incapacidad y su homofobia, lesmofobia, que son crímenes pasionales, y entonces como si en los heterosexuales no hubiera crímenes pasionales. Entonces con esa especie de manto de cinismo no investiga. Entonces hay otro tema que tiene que ver con las experiencias legales de protección. Entonces me interesa mucho si ustedes conocen experiencias regionales que permita ir ayudando a construir estándares de protección, mecanismos de protección, legislaciones y buenas prácticas, de manera que podamos avanzar en seminarios regionales de buenas prácticas de protección o de talleres de estándares interamericanos de protección para la comunidad. Y resalto que es cada vez que es asesinado una persona de la comunidad, nuestra sociedad pierde completo. Pero el problema es que ni siquiera se asume. Solo para dar un dato, cuando en México el tema de el feminicidio llegó a los volúmenes que llegó y se convirtió en agenda mundial, ya iban el doble de los integrantes de la comunidad LGBTI asesinados. Y ni siquiera es tema de agenda. Por eso es tan importante visibilizarlo. Es de una brutalidad extraordinaria, por eso resalto la importancia del trabajo que están haciendo. Me parece extraordinariamente valioso, porque además si de por sí el trabajo de defensa de los derechos humanos es riesgoso, el trabajo de defensa de los derechos humanos de la comunidad es todavía más. Muchos esfuerzos tendremos que hacer en ese particular, ¿no? Para poder inclusive también trabajar en la protección de las y los defensores de la comunidad, que debido a estas condiciones de discriminación y odio corren más riesgo. Igual si tienen algo que comentar sobre eso, por favor, mucho me gustaría escuchar. Welcome, giving you an opportunity to respond. Ok, mi nombre es Nairobi Castillo, vengo de República Dominicana representando una organización de personas trans, travestis y trabajadoras sexuales. Bueno, en nuestro país, la inclusión social dentro de nuestro país ha hecho que nosotras como personas trans no tenemos acceso a la justicia, porque la justicia nos miran como fenómenos, como personas que somos hombres, no tenemos derecho.
Si ese señor asesina a una de nuestras compañeras, el señor negocia detrás de nosotras. Entonces la justicia le toman más enfoque al asesino, que como nosotras, porque somos personas como que no valemos dentro de nuestro país, dejan todo así. Para dar continuidad, buenas tardes a todas y todos, y reiterando el agradecimiento de habernos pues dado la oportunidad de presentar esta realidad en este espacio. Para dar continuidad a lo que decía la compañera, mi nombre es Cristian King, de República Dominicana, también representante de un colectivo de trans, soy travesti. Como ella decía, el clima social en República Dominicana es sumamente heterosexista, y una persona trans que ya pues representa con su identidad, su expresión del género deseado, que ser diferente, pues es víctima de exclusiones que tienen como consecuencia final pues la muerte. O sea, somos víctimas de crímenes que se pueden tipificar como crímenes de odio, porque son crímenes por prejuicios, y el sistema judicial también se prejuicia ante estos casos. Cuando llega un caso de crimen de odio hacia una persona de la comunidad LGBTI, en primer lugar no hay mecanismos que puedan determinar cuáles fueron las consecuencias de este crimen, ni tampoco de que la víctima pueda ser de la comunidad LGBTI. Si por ejemplo es una persona trans que legalmente tiene un hombre masculino, pero su representación de la identidad es diferente, tiene una representación femenina, pues no hay mecanismos que puedan identificar este caso. En República Dominicana tenemos, por ejemplo, un pequeño avance de que ahora pues va a comenzar a funcionar un observatorio de violencia del Sistema de Interior y Policía, donde el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, pues va a llevar los casos de la comunidad LGBTI, para que en el formulario que se prepare pues estén las preguntas que puedan identificar si una víctima de violencia o crimen pertenece a esta comunidad, y con esto vamos a tener pues un mecanismo donde vamos a tener los datos específicos para poder pues tener las evidencias de que realmente en el país la violencia hasta esta comunidad es alarmante, y pues entonces tomar acciones de lugar. Muchas gracias. Bueno, creo que con la comisionada Robinson habíamos tenido la conversación sobre los crímenes pasionales y los crímenes motivados por el prejuicio. Es difícil explicar la noción de crimen pasional porque no es generalizable en todas las legislaciones, pero cuando nos referimos a crímenes pasionales estamos haciendo alusión a estos crímenes que se asumen como motivados por la intensa ira y el dolor, y que descontextualizan los contextos de discriminación y exclusión que subyacen a la comisión de estos delitos. Es decir, cuando un individuo decide atentar contra una persona LGBT motivada por su orientación sexual o la identidad de género de esa víctima, no actúa, por decirlo de alguna manera, como una responsabilidad individual, sino que detrás hay una responsabilidad social de los estados y de la sociedad en general, cuando no ha asumido que no ha trabajado para promover la legitimidad y los derechos de esta población. Es decir, se siente con toda la legitimidad para atacar con una población que la sociedad desprecia. Y después se encuentra que los mecanismos legales disponibles en los estados para la sanción de esos crímenes tampoco son adecuados a la magnitud del problema. Entonces no solamente no se sancionan adecuadamente, no se aplican los agravantes, sino que adicionalmente se le resta la importancia que tienen los estados para prevenir la repetición de estos crímenes. Entonces lo que queremos destacar con la diferencia entre crimen pasional y crimen motivado por prejuicio es fortalecer la perspectiva de los estados en prevenir y en entender el contexto de exclusión y discriminación en los cuales se dan estos crímenes. En el tema de las cifras y la invisibilidad de las lesbianas en los crímenes, pues nos hemos encontrado obviamente con la situación de que las mujeres son menos víctimas de homicidios, pero en el caso de las lesbianas tenemos la hipótesis de que puede ser que
gran parte de las violaciones a sus derechos humanos estén más registrados en otras estadísticas, no en las fatales, sino en violencia de sus propias familias o en violencia sexual. Y si no tenemos la diferencia de las cifras o la diferenciación de la orientación sexual o la identidad de género en las estadísticas de muertes, menos las encontramos en las estadísticas de violencias no fatales. Entonces, no solamente en número probablemente sean menores, sino que no hay mecanismos tampoco para identificarlas adecuadamente. En temas de experiencias regionales o de estándares que pudiéramos proponer para trabajar lo que hemos venido denunciando, pues en primer lugar creemos que si los sistemas de información estatales no dan cuenta de esta situación como primer paso, los siguientes no se van a poder desarrollar. Lo que hemos venido haciendo las organizaciones defensoras de derechos humanos es documentar la situación con las herramientas que tenemos a mano, pero eso hace imposible la comparación regional, hace imposible que sean realmente consideradas como cifras oficiales, y fuera de eso desresponsabiliza a los estados de su deber de dar cuenta de esta situación. Entonces, como propuesta que después se va a retomar en las peticiones, pues es muy claro que debíamos partir de un sistema de información detallado y estandarizado. Y en segundo lugar, consideramos que la capacitación también a funcionarios o funcionarias públicas en la consideración de esta problemática sería también fundamental. Creemos que las experiencias que se han seguido en los temas, como decía el secretario, en los temas de feminicidio y de violencia de género también se pueden retomar para construir estos estándares específicos para la población LGBT, porque sin duda, insisto, lo que está detrás es la exclusión de la discriminación y no solamente, y el homicidio constituye el último paso en esta cadena de exclusiones. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Julio Pardo, soy directora ejecutiva de Santa María Fundación de Cali, Colombia. Respecto de la experiencia que hemos identificado durante el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, de la cual también hacen parte las organizaciones de la compañera Marlene Nairobi, nosotras hemos identificado que la situación, digámosle, de ese registro presenta algunas dificultades relacionadas con un vacío jurídico y o político mínimamente. Jurídico porque en la mayoría de los casos, cuando son registrados los homicidios por las autoridades contra compañeras trans, se registran conforme a los nombres de registro y no conforme al nombre de identidad que en libertad hemos escogido. Y político porque las autoridades no permiten que las familias sociales, como le decía la compañera Luz Marina, atiendan y representen los intereses de esa víctima, que en la mayoría de los casos no tiene ninguna otra red de apoyo, sino los pares y las organizaciones que representamos esos intereses. Para la experiencia de Cali, que se ha replicado a nivel regional a través de esa Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, son cientos y cientos los casos de mujeres trans asesinadas con un nivel de impunidad total. Y otra cosa que nos preocupa muchísimo es lo relacionado con los niveles de impunidad y de revictimización cuando se socializan esos informes que han recogido los casos de violación de derechos humanos, concretamente en homicidios contra mujeres trans. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Indira Mendoza, de Catracias, Organización Lésbica Feminista de Honduras. Nosotros vamos a tocar 4 temas, especialmente hablando de las sentencias, como dijo la Tracy. Nosotros hemos tenido experiencias en Honduras acerca de cuando hemos llevado los pocos casos a sentencias en la Corte Suprema de Justicia, realmente ha sido por el acompañamiento de las organizaciones de la comunidad sobre esos casos. Y el problema se ha dado en que cuando da una sentencia, cuando tuvimos las pocas condenatorias, casi todas las pruebas fueron desestimadas. Ni siquiera se permitía hablar de la orientación sexual o la identidad de género de las personas que en ese momento eran las víctimas. Nos dijeron en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos que ellos no iban a capacitar ni educar a los jueces ni a las juezas en un proceso de eso. Entonces, se miraban a las víctimas como personas transexuales o travestis y no sabían cómo ni siquiera nombrarlas las juezas. Al final, todo este sistema que hicimos de protección de las víctimas, que le hicimos desde las organizaciones, no el Estado, se dio al traste porque todo el sistema tuvo un montón de traspiés y tuvieron que desestimar la mayor parte de las pruebas presentadas por la investigación y por la Fiscalía. Entonces, tenemos problemas en ese caso. Y para darle seguimiento a la pregunta de Emilio es
¿Qué pasa con nosotras, las defensoras de derechos humanos, cuando llevamos estos casos hasta la sentencia y después viene casación? Tenemos un problema en la casación porque no tenemos acceso desde el Estado para saber cómo va ese proceso, y por lo general han estado saliendo libres en Honduras las personas que ya habían sido condenadas. Y esto viene a traernos problemas en la Defensoría y el ejercicio de la Defensoría de los Derechos Humanos de las personas de la comunidad. De hecho, la Comisión ha dado medidas cautelares para nosotras en la protección, y ahora tenemos realmente un temor fundado de que estas personas policías, cuando salgan, si llegan a salir, nosotras no nos veamos realmente expuestas, porque se hizo un juicio realmente político, público, para crear incidencia, y al final eso se puede ir en contra de las personas que hicimos la defensoría directa en esta parte. En la parte de la experiencia que tenemos de monitoreo, como ustedes lo pudieron ver, es una parte. Nosotras hacemos monitoreo de los medios de comunicación para tener evidencia cuando las personas han sido asesinadas o muertas violentamente en Honduras, para poderle exigir al Estado realmente acerca de estos. Y para nosotras realmente les damos las gracias por estar aquí escuchando la información que estamos dando, porque es importante que todo esto quede sobre la mesa. Bien, yo soy Wilson Castañeda Castro, de la organización Caribe Afirmativo de la región Caribe colombiana. Frente a la pregunta del comisionado Felipe González de la respuesta de las defensorías públicas y del Ministerio Público, la experiencia en concreto de Colombia ha sido muy regular. Lastimosamente, la Procuraduría, que es la responsable primera de la garantía de los derechos humanos de los grupos poblacionales y que es la decana tanto de la Defensoría como de las personerías a nivel local, no ha tenido una respuesta efectiva hacia la garantía de derechos de la población LGBT. Por el contrario, ha sido la Procuraduría la que se ha tornado como la entidad negadora de la garantía y la protección a los derechos de la población LGBT en el caso concreto de Colombia. Y frente a una recomendación del secretario ejecutivo, el señor Emilio Álvarez, de las experiencias regionales, ya Marcela nombraba unas necesidades concretas que tenemos, pero hay una necesidad principal en la región, o por lo menos en América Latina y el Caribe, y es que hay unos contextos particulares que deben ser tenidos en cuenta a la hora de documentar y garantizar los derechos de un grupo poblacional como lo es la población LGBT. Cuando cruzamos formas de discriminación, como las que sufren, por ejemplo, las personas afrodescendientes en la región Caribe, y a ellos se le cruzan que también hay mujeres afrodescendientes que son lesbianas, hombres afrodescendientes que son gays, la problemática que tenemos, por ejemplo, en la región Caribe, donde las discusiones frente a los asuntos étnico-raciales no han tenido en cuenta las preguntas por la orientación sexual o la identidad de género, en países como Colombia, donde las políticas públicas piensan solamente las lógicas andinas y no las lógicas caribes, de la que también hace parte esta región en el país, y también lo que tiene que ver con los temas como el conflicto armado interno que vive Colombia, como todo el tema de gobiernos autoritarios que vive Centroamérica, nos empiezan a presentar un montón de realidades regionales que no son observadas en los pocos análisis que se hacen frente a la garantía de derechos de la población LGBT, y efectivamente los contextos sociales, culturales y políticos también están generando una revictimización de las personas de este grupo poblacional en América Latina y el Caribe. Bueno, ustedes nos han pedido que les demos ideas. Tenemos varias ideas que darles. ¿Puedo decir la cosita antecitas de las ideas? Bueno, porque me parece muy importante la pregunta que hacía la doctora Tracy en relación con cuál es la estrategia de defensa y cuál es la dinámica, digamos, del proceso judicial en relación con estas investigaciones. Casi todos los países tienen normas, o sea, tienen un marco jurídico donde está establecida la discriminación y la discriminación por razones de orientación sexual. Pero eso no tiene consecuencias. En el proceso judicial no tiene competencia, no tiene consecuencias, no se ve reflejado. Nosotros teníamos acá una sentencia que se produjo en Honduras, donde efectivamente durante toda la sentencia se dice que va a hablar de ella habiendo nacido un hombre porque reconoce que fue una mujer trans. Sin embargo, la decisión llega a conclusiones completamente descontextualizadas
de lo que fue esa situación de trans y de lo que llevó a la muerte de trans. No le da ninguna consecuencia. Entonces, esa es una de las, digamos, en Colombia pasa igual. Se tienen normas que te establecen esto como un agravante de la conducta, pero cuando tú ves la investigación, nunca se aplica ese agravante. Entonces, creo que ese es uno de los elementos que sería muy importante que la Comisión pudiera profundizar en relación con las dinámicas procesales y cómo ese procedimiento, ese debido proceso, ese acceso a la justicia no cumple con esa función de protección y de garantía. Ahora, las ideas. Nosotros tenemos unas solicitudes para la Comisión Interamericana y las voy a ir leyendo. Entonces, que la unidad recién creada de la unidad en el tratamiento de casos y peticiones individuales y en la preparación del informe hemisférico que están haciendo, identifique de qué manera la violencia institucionalizada, porque consideramos que es una violencia institucionalizada, a través de las prácticas sociales, culturales y políticas que hacen más vulnerables a las personas LGBTI, a los homicidios, de qué manera esas prácticas inciden en los homicidios de las personas, o sea, que identifique qué es exactamente cómo juega ese contexto y esas prácticas. En segundo lugar, que la Comisión caracterice los crímenes por prejuicio en su informe, justamente por la pregunta, o sea, porque en general los estados dicen esto es un homicidio pasional. Bueno, no, nosotros decimos por prejuicio. ¿Qué es un crimen por prejuicio? ¿Cuáles serían los criterios que ayudarían a identificar en una investigación o en una política pública esos crímenes de prejuicio? Tercero, que la Comisión y su unidad, para efectos de la elaboración del informe, realicen una visita de verificación, o muchas, ¿no? Proponemos al menos una, a los países sobre la situación expuesta en esta audiencia, entre ellos los contextos, o sea, para que verifiquen los contextos dentro de los cuales tienen lugar los homicidios y la respuesta institucional que se da y que favorece esa impunidad. Que se incluya dentro del informe anual, o sea, una vez producido este informe y el seguimiento que van a hacer sobre el tema, se incluya en su informe anual un capítulo sobre los derechos de esta población, como una acción afirmativa de protección y de visibilidad de la situación de desprotección. Que implemente dentro de sus procedimientos de protección, es decir, los casos y las medidas cautelares, un criterio de priorización que concrete una acción afirmativa para la protección de estos derechos. Es decir, creemos, y no quiero sonar demasiado dramática, pero la situación es dramática, que así como hay prioridad para penas de muerte, haya prioridad para los casos de LGTBI. Que la Comisión establezca un mecanismo de seguimiento a la situación de los derechos de la población LGBTI, incluyendo requerimientos periódicos a los estados sobre la información de las acciones que están realizando para la protección y garantía de los derechos, pero también convocando audiencias periódicas que permitan ir mirando qué tanto se está avanzando o se está retrocediendo sobre estos derechos. Que la Comisión, al emitir medidas cautelares, y esto es muy, muy importante, porque quizás ustedes, la aproximación más grande que tienen en este momento son las medidas cautelares, no los casos, no tienen tantos casos. Entonces, que en las medidas cautelares se establezcan los criterios específicos dentro de los cuales los estados deben brindar la protección a las personas LGBTI, de manera que se correspondan con sus propias dinámicas y especificidades. Es decir, hay medidas de protección que planteadas genéricamente pueden llevar a una respuesta contraproducente para la identidad y la dinámica del ejercicio de su identidad sexual. Entonces, que establezcan unos criterios específicos al momento de decretar esas medidas. Esas son las grandes ideas que tenemos para la Comisión. Y tenemos unas ideas para que ustedes se las propongan a los estados. Entonces, les pedimos, por favor, dirigirse a los estados y hacer las siguientes solicitudes. Que promuevan leyes que favorezcan la igualdad en relación con las personas LGBTI y excluyan de sus sistemas jurídicos las normas que penalicen o discriminen en razón de la orientación y la identidad de género y que favorecen los crímenes por prejuicio.
y la impunidad. Revisar las prácticas, o sea, que le soliciten a los estados revisar esas prácticas y procedimientos institucionales, sociales y culturales que impiden la efectividad de marcos jurídicos, porque es muy revelador que haya normas, pero que la realidad siga siendo igual o peor. Entonces, que pueda mirarse y revisarse esas prácticas que lleven a que esas normas tengan consecuencias realmente en términos de protección. La implementación de un sistema integral de información que facilite la coordinación y unificación de criterios y variables que tome en cuenta los derechos y las vulnerabilidades en todas las instancias del Estado y que contribuya a superar la situación de subregistro. Hacían una pregunta sobre defensorías del pueblo. Yo no sé si pasa lo mismo que en Colombia, pero si ustedes van a ver los formatos de casi todas las instituciones, todas incluyen el enfoque diferencial y la categoría LGBTI, pero en la práctica no hay nada que ejecute realmente esa perspectiva. Entonces, por eso hacemos esta pregunta, esta solicitud de los sistemas de información. El sistema de información debe concebirse como un mecanismo que contribuya al diseño de políticas públicas de protección y prevención, como la promoción de una cultura de respeto a las personas LGBTI. Es decir, que se reduzca ese desprecio por la dignidad y la vida de estas personas. Que los estados deben implementar una adecuada, completa capacitación con enfoque diferencial que les ofrezca los elementos necesarios para reconocer las diversas identidades sexuales y de género y sus vulnerabilidades. No creemos que sea necesario que la capacitación la haga la comisión, pero pues, digamos, en este contexto de reforma. Pero sí es importante que haya capacitación. Perdón, pero, bueno, que haya unidades y equipos de investigación especializados que cuenten con esquemas de análisis y de peritaje en temas de homicidios y contextos que afectan a la población LGBTI, que permitan avanzar en las investigaciones y sanciones adecuadas a la motivación por prejuicio. 6. Que se incluya dentro de la legislación y criterios de interpretación y aplicación de la legitimidad del otorgamiento de representación legal a las organizaciones defensoras. Esta petición la hacemos por eso de que las familias no se hacen parte dentro de los procesos. Entonces sería muy importante que los estados pudieran garantizar que las organizaciones pudieran hacerse parte representante como una especie de actor popular o como de interés popular para poder representar y buscar la justicia en estos casos y que los estados ajusten mecanismos de protección que se correspondan con las identidades de género y las orientaciones sexuales. Muchas gracias. Thank you very, very much to all of the organizations. This is a very important hearing for the Commission. I understand we will have a report in relation to this issue, and this hearing and the information which we've received from it, including the documentary evidence which you have also supplied to us, will be an important part of that report. And we're grateful to all of you for coming, the Commission wants to indicate its full support for the work which many of you are undertaking in relation to this issue, and that its commitment to this issue is declared, it's reflected in the unit, and we hope that the outputs of the unit will better advance many of the issues which you have raised today. Thank you very much.